¿Qué pasa cuando le damos el micrófono a quienes rara vez son escuchados? Durante 48 horas, 10 jóvenes y adolescentes se animaron a contar sus historias, a pensar en voz alta, a soñar con un futuro distinto. Esta vez hablan ellas y ellos y nos invitan a escuchar. A toda voz, jóvenes y el tránsito a la vida adulta. El ingreso al mundo del trabajo pone en juego aspectos como el desarrollo de habilidades sociales, la participación en espacios colectivos, el fortalecimiento de la autoestima y la integración social. Si bien ha habido avances relevantes, la falta de experiencia y de credenciales educativas, la informalidad, los bajos salarios y los empleos poco calificados son algunos de los obstáculos que deben sortear gran parte de los y las adolescentes y jóvenes en la actualidad. ¿Cómo podemos asegurar más oportunidades para el acceso al trabajo y a la vivienda a los y las jóvenes? Para los menores es muy difícil conseguir trabajo y también una vivienda, porque si no trabajas, no tenés una vivienda, ¿y qué comes si no también? Es la presión que tiene ser mayor de edad, o sea, cumplirlos, tener 17, 18, y que te presionan, tenés que conseguir una casa, un trabajo, tenés que aprender a alimentarte, a vivir solo, ni muchas cosas más que engloban ya mismo la independencia, ¿no? Entonces, es una gran presión si no tenés apoyo. Para mí estaría bueno que todos tengamos una oportunidad de, aunque sea, tener una experiencia de 6 meses por lo menos, porque es muy necesario, más que nada para poder progresar en la vida, para saber qué hacer, cómo trabajar, cómo implementarnos a nosotros mismos. En 2024, Uruguay llegó a la cifra de 28,1% en desempleo juvenil. ¿Qué proyectos tienen en mente para fomentar el empleo juvenil? La verdad que es un tema bien interesante. Yo creo que lo más importante está en ponerle foco a cómo desde la educación podemos adaptar a los uruguayos al trabajo que hoy hay en el mundo. Tanto en el mundo del trabajo como en otras cosas, estamos compitiendo con lo que pasa en la economía global y poder usar cada vez mejor herramientas como la inteligencia artificial, por ejemplo, o poder acercar que se desarrollen tecnologías o comercios o cuestiones desde acá, es importantísimo. Entonces, lo fundamental para eso, entiendo yo, es poder tener mejor acceso a una buena educación que nos inserte en ese mundo que es el que hoy nos hace competir en todos los sentidos. Y si tenemos buenas capacidades, tenemos buenas oportunidades. Bueno, estoy de acuerdo con Carlos. Me parece que además en algunos aspectos, en otros ejemplos que han habido como la desigualdad de género, el generar cuotas o cupos por franjas etarias puede ayudar a igualar un poco lo desparejo que está el tema de las franjas etarias en el empleo. Ahora tenemos un nivel de desempleo muy grande en el primer empleo y en los jóvenes. Y también, bueno, que piden experiencia, ¿no? Todo lo que te piden a la hora de buscar tu primer empleo, te piden por lo menos 3, 4, 5 años de experiencia, gurises que arrancan con 18, 20 años. No es solamente la calificación y el poder, sino el primer empleo que sea un empleo de calidad y que también dé oportunidades de seguir formándote, porque en realidad muchos gurises con 18, 19, 20 años tienen que empezar a trabajar para poder independizarse o para poder ser independientes, ¿no? En todos los aspectos, y además seguir con su formación, seguir estudiando y seguir capacitándose para lo que se viene en el mundo del trabajo. ¿Qué piensan hacer para facilitar que los jóvenes puedan trabajar y estudiar al mismo tiempo? El rol que tenemos que tener desde el Estado, entiendo yo, es poder brindar más posibilidades de que sea flexible el acceso a la educación, de que sea flexible el acceso al trabajo, para que se pueda compaginar o pueda ir de la mano de distintas trayectorias de vida. Es muy distinto en casos de personas que vivan en Montevideo, que vivan en el interior, o casos de personas que, como decíamos hoy más temprano, quizá formen una familia, se junten en pareja y tengan un hijo a los 20 y otra que quizá puedan esperar a los 30 y llevar esa carrera profesional o aprender ese oficio, irse trabajando. Entonces, el mundo es cambiante, está lleno de desafíos en ese sentido, y lo que tenemos que intentar ser, a mi entender, es
tener cuidado con la rigidez de muchas de esas cosas que terminan expulsando a la gente o de la posibilidad de estudiar o de la posibilidad de trabajar y a veces de las dos. Yo creo que también, como decía Carlos, que el Estado es como caldo de cultivo para eso, ¿no? Los empleos públicos perfectamente podían tener una cuota que diga, bueno, para que en parte hay, ¿no? El Yo Estudio y Trabajo es un programa que funciona, pero me parece que habría que ampliarlo bastante más. Como para más oportunidades, más de 1 o 3 personas, ¿no? Claro, y también apuntado a lo que estás estudiando. O sea, si vos estás estudiando la Facultad de Ingeniería, bueno, depende de lo que estés estudiando, también poder insertarte, que eso te sirve, ¿no? La educación dual que le dice, eso también te sirve de aplicar lo que vos estás estudiando, ir generando experiencia para que cuando termines de estudiar ya tengas un acumulado y poder insertarte más fácil al mercado de trabajo, ¿no? Me parece que eso sería, por ahí iría la idea. La parte de la beca lo tienen muy pocas personas que capaz, que hay otras personas que sí lo necesitan más, como vos decías, pero no todas las personas lo tienen. Por lo general lo tienen los que tienen buenas notas y que son estudiantes destacados, ¿no? Yo de mi parte, de mi opinión, yo diría que beca deberíamos tener todo, aunque sea una pizca de oportunidad, porque es necesario, o sea, somos gurises, todo queremos aprender, todo queremos hacer cosas nuevas, queremos vivir la vida, de estar tranquilo. Es todo un balance, porque el día de mañana está genial, tengo la beca y no sé qué, pero ¿qué pasa si yo no aprendo nada? Se me cae el puente, se me rompe el hilo, o sea, no me queda. Y es más, si implementamos más becas estaría genial porque aparte de reducir un poco el desempleo, los jóvenes, porque vos incentivás. Yo Estudio y Trabajo es una beca que está muy buena, sí, pero si se implementara más cupo, estaría genial porque vos incentivás al chico que, sí, anda a estudiar, recibís un beneficio, vas a tener una mejor calidad de vida, te va a ir mejor, vos mejorás en tu estudio, y para mí eso es esencial. Yo quería preguntarles un poco del tema de las becas, de si tenían pensado ampliarlas un poco más, porque viste que porque hay varios chicos que se anotan y da la razón de que no hay suficientes cupos. Y de entre una clase de 25 alumnos, por ejemplo, mayormente queda uno solo, de todo lo que se anotan. Bueno, hay una cuestión que creo que como jóvenes, nosotros también somos jóvenes y la sabemos, y es que el desempleo juvenil es un gran problema. Es muy alta la tasa, o sea, todos creo que conocemos a alguno o somos parte de eso, de que se está buscando laburo y que no se consigue. Y en ese sentido hay un desafío muy grande de cómo se hace para generar puestos de trabajo para jóvenes, porque hay una realidad es que los jóvenes, hay una tasa de desempleo que es general y para los jóvenes es 3 veces mayor eso, ¿no? O sea, hay muchos jóvenes sin trabajo. Y sobre todo los jóvenes que tienen menos trabajo son los que tienen entre 18 y 24 años. Que coincide además con la edad de los gurises, ¿no? Que egresan de los sistemas de protección. Entonces este gobierno tiene una prioridad porque sabe que el desempleo juvenil es un problema y que el trabajo es estructurante en nuestras vidas. Entonces es necesario un trabajo para poder desarrollar otras cosas. Hay un compromiso que tiene que ver con crear empleo protegido para jóvenes entre 18 y 24 años y eso implica la ampliación de programas que ya existen y también pensar cosas nuevas. Entonces hay un compromiso y desde el INJU vamos a estar liderando eso, que tiene que ver con ampliar las becas y los trabajos, pero también cómo pensar esto de cómo acompañamos las trayectorias de gurises y gurisas, porque sabemos que no es solamente el trabajo, ¿no? Después está bueno que haya un acompañamiento para ir siguiendo esos procesos, porque cuando uno sale y va a laburar pasan otras cosas, entonces está bueno tener a alguien que pueda acompañar desde otros lugares. Uno llega a los 18 años, termina como el liceo, no sabe qué va a hacer o está terminando el liceo, y es importante que venga como el Estado y en este caso como el Instituto de la Juventud a trabajar con los jóvenes y decir, nosotros queremos que vos generes esta primera experiencia laboral, que sea cuidada, que no sea que sea en el ámbito formal, que tenga un montón de características, que no sea solo desde lo laboral, sino poder complementarlo ya sea con otros organismos del Estado, con el resto del Ministerio y también con otros programas del INJU, para que sea una experiencia valiosa de poder participar en muchas otras cosas, en decir, esto es importante y tenemos que protegerlo para que sea eso, una experiencia que después cuando vos egreses de eso puedas como insertarte en el mundo laboral privado o con otras lógicas, pero con muchas más herramientas.
que nos parece importante también que el Instituto de la Juventud pueda posicionarse desde ese lugar de decir, bueno, nosotros queremos hacernos responsables de esta situación, entendemos que es una necesidad y entendemos también la necesidad de los jóvenes, porque somos parte de y también pasamos por eso, de decir, bueno, tener una buena primera experiencia después te abre otro montón de cosas que no es lo mismo que tener una primera experiencia más precarizada en algunos otros ámbitos. Entonces, pues, sí. No. Y que hay una cosa que es re importante que venimos pensando en esto, que es como, bueno, el trabajo, pero también la formación. Hay distintas necesidades y a veces la primera experiencia laboral tiene que ver con, bueno, con una experiencia que después permita como seguir desarrollándose en el campo de algo, en un oficio o en lo que sea. Y después también a veces es aprender habilidades de trabajo, de competencias. Y bueno, y en ese sentido, como acompañar los procesos, estamos pensando cómo también se da la beca de trabajo y hay un componente que sea como existe el INEFOP, que hay distintos talleres y cursos de cosas, entonces bueno, que esté la experiencia de trabajo y que también por otro carril se vayan dando otros acompañamientos, otras cosas, así que bueno, desde ese lugar lo estamos pensando. ¿Qué programa tiene INJU para facilitar el acceso de jóvenes al mercado laboral? Y si es así, ¿cuáles serían? Bueno, lo que hoy tiene INJU, tiene un programa, como les contaba más temprano, que es el de Yo Estudio y Trabajo, que está como dentro del Ministerio de Trabajo y lo articulamos conjuntamente desde INJU, que somos parte del Ministerio de Desarrollo Social, del MIDES, y en realidad ahí es como, bueno, esto de hacer el acompañamiento a los chiquilines y chiquilinas que ingresan al programa de Yo Estudio y Trabajo. A su vez, este programa tiene otro componente que es orientación laboral, que en realidad hay gurises que no ingresaron a tener como la beca, porque bueno, vieron que es por sorteo y que, como ustedes decían y más temprano, hay mucha demanda y a veces las becas no llegan a cubrir a todos los gurises que se postulan. Entonces, bueno, por un lado está los que acompañan a los que ya entran a la beca, que ese programa es como un programa de empleo que hoy existe en INJU, y después acompañamiento de orientación laboral, que justo hoy se está dando un taller en Canelones de esto. Eso como uno de los programas. Después hay otro programa que en realidad se llama INJU Avanza, que no sé si alguna vez escucharon hablar de él. INJU Avanza. INJU Avanza, que son técnicos en territorio que acompañan las trayectorias de distintos gurises y que en realidad no es un programa en sí del INJU, pero que los ayudan a postularse al programa Accesos, que es del Ministerio de Desarrollo Social. Que ahí entra la experiencia, que la mayoría de los empleos piden experiencia y que los adolescentes están recién entrando ahí buscando oportunidades de trabajo, experiencia. Y ahí entra los adolescentes que cumplen la mayoría, necesitan ese apoyo. ¿Qué requisito busca en los adolescentes que contratan con TKE? Bueno, gracias por la invitación. La verdad que celebramos que Aldeas tome este tipo de iniciativas y piense en la juventud de la manera en que lo hace. Yo creo que esa pregunta tiene aspectos un poco más amplios para abordar, ¿no? Nosotros al momento de buscar un joven, ¿sí?, partimos de entender en realidad cuáles son las necesidades que esa persona tiene, cuál es el contexto en el que se desarrolla. Y parte de esa actividad que llevamos adelante con Aldeas desde el año 2018 busca que tanto la empresa, que es un privado, ¿sí?, como Aldeas, como ONG, fundación, podamos interactuar de una manera que genere esa dinámica que permite impactar en ustedes de una manera adecuada, ¿sí? Entonces, para los perfiles, y más cuando comienzan en la relación de trabajo, no estamos buscando que esa persona tenga experiencia o determinadas capacidades que resalten respecto de otro que puede tener más años de trabajo, sino en realidad que esté vinculado a esa actitud, a esa proactividad, a esas ganas de aprender y que de alguna manera logre, ¿no?, que se genere esa situación en la que tanto la empresa como el joven de alguna manera puedan sacar lo mejor de sí, ¿no?, tanto para un primer empleo como nosotros, sumando valor con los jóvenes que se nos sumen. Digamos que hay que abandonar el abordaje de los jóvenes de manera individual, ¿no? O sea, hoy tenemos que analizar a ese joven, digamos, desde la integralidad familiar, porque ahí vamos a poder entender realmente la necesidad que tienen ustedes, las familias, ¿no? Y ahí es donde entra ese contexto Estado, privado, fundaciones, para poder hacer una correcta integración de todos al mercado laboral, ¿no? ¿Cuáles son los procesos de capacitación que tienen en la empresa?
Bueno, a lo largo del año participamos de capacitaciones, de mentorías, y ya sobre el final del año se hace una integración con jóvenes de distintas partes de Uruguay, donde trabajamos ya en dinámicas y en distintos tipos de talleres para generar justamente ese gancho y sacar provecho de ese mano a mano que tenemos. El último año realmente fue interesante porque más allá de todos esos talleres que hicimos, nos dimos un espacio para que los jóvenes pudieran hablar de lo que sentían, ¿no? De esos silencios, de esos momentos, qué pasa con la búsqueda de trabajo, qué pasa con la tecnología, ¿no? Estamos pegados al teléfono y no nos damos cuenta de eso. Y realmente, teniendo el doble de edad que ustedes, uno ve por toda la particularidad a la que tienen que hacer frente, ¿no? No solamente la búsqueda de trabajo, sino cómo se tienen que relacionar, y cómo eso de alguna manera influye en el estado de ánimo, en las relaciones. Según el Ministerio de Viviendas y Ordenamiento Territorial, se necesitan ciertos requisitos para hacer la garantía de alquiler para jóvenes. Entre ellos se requiere recibo de sueldo, pero este es un requisito difícil de tener. Yo creo que se debería implementar una política nacional de vivienda para jóvenes egresados, más que nada prioridad para los jóvenes las jóvenes que son madres, que tienen hijos. Creo que un acceso de alquiler protegido sería lo adecuado, o cupos de vivienda social o acompañamiento de autogestión habitacional, porque claramente debemos de recordar que las jóvenes que son madres siempre están con los estudios, tal vez trabajando, cuidar al hijo, a la hija, es algo muy estresante, más siendo jóvenes. ¿Por qué no existen políticas públicas nacionales sobre viviendas para los adolescentes jóvenes con niños? Eso tiene que ser parte de esta política de egresados que tiene que estar, porque ahí además hay que cuidar a dos personas, al adolescente y al hijo o a la hija del adolescente. Quizás pensar en una solución de vivienda para un adolescente sea distinta a la de pensar que hay un niño que tiene que tener otras seguridades, que sea sin escalera y con escalera, o sea, otras miradas que hagan el cuidado de ese bebé o de ese niño chiquito. Los temas que atraviesan a las adolescencias y juventudes muchas veces se discuten en la agenda pública desde el mundo adulto, pero se continúa invisibilizando a los y las adolescentes y jóvenes. Visibilizar implica darle voz y espacio a su propia potencia y capacidad transformadora, y ejercer una escucha activa que tome en cuenta sus sentires y opiniones. Invitamos a amplificar la palabra de los y las adolescentes y jóvenes sobre los temas que atraviesan sus propias vidas, y a exigir políticas públicas que estén a la altura y que acompañen su desarrollo personal y social.